Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? Espero que estén muy bien. Pues continuaremos con con el curso de ozono. Entonces vamos a ver lo que es síndrome facetario. Bueno, pues aquí tenemos las articulaciones facetarias. Estas articulaciones se van a encontrar anatómicamente entre lo que son las vértebras. Recuerden que nosotros tenemos división en las vértebras. Tenemos vértebras cervicales, tenemos vértebras dorsales o torácicas. Actualmente ya se utiliza el término torácicas. Tenemos vértebras lumbares. Las articulaciones facetarias son estas articulaciones que se van a dar entre vértebra y vértebra. La vértebra superior se va a unir con la vértebra inferior para dar una estabilidad. Fisiológicamente, ¿qué función tienen? Bueno, pues tienen principalmente, son de sostén, van a generar también cargar de peso, van a cargar parte del cuerpo corporal, parte del peso corporal, perdón, y entonces estas se pueden llegar a dañar mucho cuando hay sobrepeso. La definición: el dolor de las articulaciones cigoapofisiarias es la definición como el dolor originado por cualquier estructura integrada funcionalmente en las articulaciones facetarias, incluyendo la cápsula fibrosa, la membrana sinovial, el cartílago hialino de la superficie articular y el hueso de la articulación. Dolor o disfunción proveniente principalmente de las articulaciones facetarias o articulaciones intraapofisiarias y tejidos blandos adyacentes. Entonces, como tal, la alteración del síndrome facetario va a ser la inflamación que va a generar dolor a nivel ya sea de los tejidos que rodean esta articulación o directamente sobre la articulación facetaria o interapofisiaria, también llamada de esa forma, va a provocar dolor. Esto es muy característico ya que en el sostén del peso se van a llegar a agravar más cuando las curvaturas fisiológicas estén mucho más prolongadas, mucho más aumentadas que lo que debería ser normalmente. En este caso, las que se llegan a afectar mucho más son la área lumbar. Dice, Horman en 1933 acuñó el término síndrome facetario, que se definió como el dolor lumbosacro con o sin ciática, por este problema que es probable, perdón, que ocurra después de un estiramiento rotatorio súbito. Como ustedes pueden ver en la imagen, tenemos aquí cómo se unen. Estas son vértebras lumbares. ¿Cómo lo sabemos que son vértebras lumbares? Recuerden que la apófisis espinosa está achatada y esta es más grande. Estas apófisis lumbares, como ustedes pueden ver, están unidas la superior con la inferior por medio de estas articulaciones llamadas facetarias. En sí, el cuerpo de la vértebra, este cuerpo, carga el 75% del peso corporal. Sin embargo, por ciertas alteraciones, como son las curvaturas, puede llegar a tener alteraciones a nivel de las facetarias. Algo característico es que ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, los forámenes, el agujero de conjunción, donde salen los nervios raquídeos que van a dar inervación. Podría definirse, o más bien diferenciarse, que puede haber ciertas alteraciones, ya sea a nivel facetario, a nivel discal o a nivel radicular, a nivel del nervio radial, de los nervios salientes del agujero de confusión o una radiculopatía, etcétera. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. Anatómicamente inervación. Anatomía, perdón, e inervación. Las articulaciones facetarias de la parte posterolateral conectadas al arco vertebral de una vértebra o de otra son articulaciones sinoviales con 1 a 1.5 mililitros de líquido. Constan de membrana sinovial, cartílago hialino y cápsula fibrosa. Entonces, como tal, vamos a tener líquido, vamos a tener una articulación sinovial en estas facetas que por ciertas alteraciones se pueden llegar a inflamar. La inervación, que va a ser la cápsula de la articulación facetaria y sus estructuras de alrededor, están inervadas por nociceptores, receptores del dolor, que disparan cuando la cápsula la cápsula es estirada o sujetada a fuerza
a fuerzas compresivas locales. Entonces, un estiramiento que puede llegar a mover la articulación puede llegar a generar dolor. Aquí tenemos esta triada, estas tres estructuras que se encuentran en la zona y que nos ayudan a tener una buena mecánica de la columna. Tenemos la articulación facetaria que realiza la función del punto de apoyo. Tenemos el disco intervertebral que amortigua las fuerzas compresivas de forma pasiva directa, y tenemos la musculatura y los ligamentos. Armonizan la fuerza compresiva de forma activa e indirecta. Entonces, todas estas articulaciones nos permiten tener una función de sostén y una función de soporte, principalmente el disco intervertebral, que va a ocupar la mayoría de los impactos, e igual que el peso. Posteriormente, las dos estructuras de apoyo serían las facetarias y serían los ligamentos y los músculos que se encuentran en la zona. Las alteraciones, bueno, como ustedes pueden ver, puede haber inflamación, puede haber una radiculopatía o alteraciones radiculares, dolor radicular en la zona, puede llevar ciática o no puede llevar ciática. Y entonces aquí las articulaciones, como ustedes pueden ver, se están articulando entre la vértebra superior y la vértebra inferior y están muy cerca del canal medular. La cápsula es gruesa posteriormente y soportada por los músculos multífidos. Anteriormente, la cápsula fibrosa es reemplazada por el ligamento flamum. Cada una de las articulaciones recibe inervación dual de ramas mediales que provienen del ramo posterior al mismo nivel y a un nivel arriba de la articulación. En adición a las dos articulaciones facetarias, las ramas mediales también inervan los músculos multífidos, el músculo y ligamentos interespinosos y el periósteo del arco neural. Histología. Histológicamente se ha demostrado que las facetas articulares están directamente inervadas por terminaciones nerviosas en la capsuladas Ruffini y Pacini, y no encapsuladas. Además de transmitir dolor, transmite propiocepción. Entre los neurotransmisores implicados tenemos la sustancia P y los neuropéptidos, y en procesos inflamatorios se encuentra prostaglandinas y citoquinas, que vamos a ver que recuerden que uno de los efectos del ozono es oxidar este tipo de sustancias para que no se produzca la inflamación y no genere el dolor. Función y biomecánica. La unidad básica anatómica llamado el complejo articular, que consiste en el par de articulaciones cigoapofisiarias y en discos intervertebrales. A pesar de que la mayoría de las cargas axiales la cumple el disco intervertebral, los otros dos componentes juegan un rol encargados del peso, del 3 al 25%. En degeneración, el disco, este porcentaje crece. Entonces, si hay una alteración a nivel del disco, las otras dos articulaciones de soporte pueden provocar dolor o patologías como el síndrome facetario. Función. Proporcionan a las vértebras la resistencia a una fuerza rotacional y de desplazamiento anterior. Protegen al disco de estas fuerzas, soporte de la carga del peso del cuerpo. Normalmente pueden soportar aproximadamente un 16% total de la carga axial que soporta la columna en cada segmento vertebral. El restante se soporta en el disco intervertebral. Debido a su reducida superficie del área de la carga que soporta es muy concentrada, la carga vertebral que soporta las articulaciones facetarias aumenta cuando la zona lumbar se coloca en extensión, y puede llegar a aumentar hasta el 70% del total de segmentos en caso en los que hay disminución de la altura del disco por desgaste del disco lumbar. Entonces, principalmente hay alteraciones en el área lumbar de este tipo, y esto se debe a que se puede llegar a presentar cuando hay una extensión del tronco, y esto es muy característico. El paciente dice: me da el dolor cuando me quiero levantar de la silla, cuando me agacho y me quiero levantar, porque en ese momento hacen extensión del tronco y entonces cambia la posición del peso, y entonces hay un mayor
peso en las articulaciones hipoapoficiarias o en las articulaciones facetarias y entonces hay dolor porque ya estaban irritadas e inflamadas. Esto se movió. El aumento de las cargas sobre las articulaciones facetarias están consideradas como un componente muy importante en el síndrome facetario y se puede medir radiográficamente. Por eso se debe evitar posturas que aumenten la lordosis lumbar, como por ejemplo el uso de tacones muy altos, posturas por tiempos prolongados en el tronco en flexión. Otras causas del traumáticas, generalmente de la columna lumbar e hiperextensión, que impacten bruscamente las articulaciones facetarias. Entonces, malas posturas, accidentes, el uso excesivo de tacones pueden llegar a tener más riesgo de sufrir esta patología de síndrome facetario. Presentación clínica, lumbalgia, es decir, dolor lumbar con irradiación unilateral a las nalgas y o piernas posterolateral. Exacerba a la extensión y alivia a la flexión. Algo característico es que mientras mi paciente haga una hiperlordosis, aumente el arco de extensión, va a doler mucho, pero si mi paciente hace una flexión de tronco, va a disminuir el dolor. El dolor es peor después de periodos de inmovilización y mejora con el movimiento. Presiones directas en las facetarias. Yo presiono directamente en la zona facetaria y va a haber dolor por la inflamación. Algo muy característico, dicen aquí, disminuye con el movimiento. Tanto ya se mueven o dicen caliento y se me quita el dolor. Entonces los pacientes, por ejemplo, que sufren a veces dolores en la noche y no sufren dolor mientras están dormidos y en la mañana se levantan y comienza el dolor, pues puede ser una probable síndrome facetario. ¿Por qué? Porque en reposos prolongados va a empezar a generar dolor y con movimiento se va a quitar. Dolor en el glúteo o cadera, rigidez lumbar, especialmente a primera hora de las mañanas o después de una actividad prolongada. ¿Ya vieron? Dolor difuso referido en las piernas por carga posteriores, simulación de ciática, pero sin déficit neurológico como hormigueo o pérdida de los reflejos musculares, aumento del dolor con hiperextensión lumbar. Síntomas: dolor lumbar es el más característico, presión y rigidez matutina, incremento con los movimientos de rotación y extensión, bipedestación estática y mejora con la deambulación, imposibilidad de mantener sedante, reflejos tendinomusculares conservados, es decir, no hay disminución del reflejo patelar, del reflejo aquiliano, todo bien. Además del dolor en la zona lumbar, incluyen los siguientes síntomas: dolor en glúteo y cadera, rigidez lumbar después de una inactividad prolongada, dolor difuso referido en las piernas y la cadera posterior, aparentando una ciática pero sin déficits neurológicos, sin paresia, sin parestesia, sin disminución de la fuerza, aumento del dolor con hiperextensión lumbar. Mecanismos de lesión. La mayoría de los casos del dolor de las articulaciones facetarias son resultado del estrés repetitivo y del trauma de bajo grado acumulado durante la vida. Los síntomas pueden ocurrir de repente después de un movimiento trivial del tronco lumbar, normalmente en la rotación y extensión o extensión agachándose o recogiendo algo del suelo. Entonces, muchos pacientes dicen, no sé por qué me dio, pero es porque ya habían tenido lesiones anteriormente ya en la zona. Obviamente el sobrepeso, el uso de tacones, la mala higiene postural son etiologías que nos pueden dar esta patología. Mecanismos de lesión: los cambios en el ángulo de compresión de las unidades triarticulares produce cambios productivos entre otros componentes, entre otros componentes. La degeneración o pérdida de la integridad estructural de los discos resulta en cambios degenerativos articulares, más raramente por estiramientos agudos más allá de
de sus límites o en trauma de alta energía. El síndrome agudo de la faceta bloqueada, el síndrome agudo de la faceta bloqueada, donde se produce una pérdida repentina de la movilidad muy marcada, descrito por los pacientes como enganchado o atascado y un dolor muy intenso a cualquier movimiento, ya que las articulaciones facetarias extremadamente sensibles. Son extremadamente sensibles. Enfermedades que alteran estas articulaciones, pues es la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, condromalacia de las facetas, pseudogota, sinovitis pillonodular. Patrones de dolor referido. El dolor de las facetas superiores tiende a extenderse dentro del flanco, cadera y piernas laterales superior. El dolor de las facetas inferior penetra profundo dentro de las piernas, usualmente lateral y posterior. Infrecuentemente lesiones entre L4, L5, L5S1 provoca dolor que se extiende a la parte lateral e inferior de la pierna. Estas son las zonas donde puede producir el dolor, los síndromes facetarios en las zonas lumbares. Hallazgos radiológicos. En una radiografía vamos a ver el grado 0, que es articulación normal de 2 a 4 milímetros de ancho. 1, acortamiento del espacio articular y o formación leve de osteofitos y o hipertrofia leve de procesos articulares. El grado 2, acortamiento del espacio articular con esclerosis o formación moderada de osteofitos y o hipertrofia moderada de procesos articulares y o erosiones leves de los huesos subarticulares. En el grado 3, acortamiento del espacio articular con formación marcada de osteofitos y o hipertrofia severa del proceso articular y o erosiones subarticulares severas y o quistes subcondrales. En el tratamiento, bueno, en el tratamiento conservador y farmacoterapia, el tratamiento va a ser médico, intervenciones y ejercicio terapéutico y podemos recomendar en algunos casos yoga. Farmacológico, se colocan AINES, acetaminofén, relajantes musculares, antidepresivos en algunas ocasiones, esteroides en procesos antiinflamatorios como la cortisona, la dexametasona, ¿no? En muchos casos de tortícolis cervical, el origen está en las articulaciones de las facetas cervicales y no de un músculo, aunque hay un espasmo muscular secundario. Contracturas intensas localizadas entre los omóplatos son frecuentes debido a una faceta dorsal inflamada con espasmos musculares asociados. Los romboides son los más comunes en que lleguen a tener contracturas a nivel de las escápulas. Y entonces el tratamiento será llegar directamente pues a la faceta. Aquí en Ozono tenemos 2 vías de administración que ahorita las vamos a ver. Intervenciones, bueno, con ozono, radiofrecuencia y puede llegar a hacer cirugía. Tenemos un tema aquí en ozono que es la ozonodiscólisis, que es en un quirófano, es una microcirugía que nos va a ayudar a llegar directamente al disco. En este caso se llega a utilizar más cuando es una hernia discal. Aquí vamos a aprender 2 técnicas para el síndrome facetario. Vamos a aprender la técnica de infiltración paravertebral no profunda y la infiltración paravertebral profunda. ¿Cuál es la mejor? La profunda, porque llegamos directamente hacia las facetarias. Vamos a utilizar una aguja espinal y esa aguja espinal se va a colocar entre apófisis y apófisis espinosa para localizar la zona de la facetaria y llegar, así como lo dice la imagen, directamente hacia la articulación y dejar un poco de ozono. En las pruebas que vamos a hacer para diferenciar el síndrome facetario, pues vamos a hacer las pruebas de Brunskiski y Kernin.
Objetivo, evidenciar la presencia de una lesión mecánica de origen lumbar. Posición del explorador. Paciente en decúbito supino, manos entrelazadas y situadas detrás de la cadera, así como lo ven en la imagen. Ejecución. El examinador efectúa flexión forzada de la cabeza sobre el pecho, mientras que el paciente mantiene una flexión bilateral de la cadera y de las rodillas. Y a continuación, el examinador extiende pasiva y lentamente las rodillas del lado afectado. Hallazgos positivos, el paciente sufre dolor en el cuello y especialmente en la zona lumbar durante la extensión de la rodilla. El dolor se debe a la compresión radicular o irritación meningia o dural y desaparece a la flexión de rodilla. Hablamos de una radiculopatía. Prueba de Hernet. Compromiso de la cadera medular posterior. Paciente sedentado sobre la camilla con ambas rodillas extendidas. Con una mano toma el tercio distal de la pierna y con otra sobre el occipital. El examinador flexiona simultáneamente la cabeza y una de las caderas, manteniendo simultáneamente la extensión de rodilla y dorsiflexión del tobillo. Aparición de dolor agudo en alguno de los puntos de la columna y la capacidad diagnóstica de esta prueba abarca todo el canal medular. Entonces, ponemos al paciente en sedestación, alzamos la flexión de cadera y hacemos con una dorsiflexión del pie, y el paciente puede llegar a presentar dolor a nivel de la zona lumbar, cervical o dorsal y es positiva a una posible alteración radicular. Prueba de Valsalva. Aquí radiculopatías de origen mecánico o puede ser hernia discal. Pie con la cabeza en posición neutral, inspiración profunda mantenida mientras se agacha, aumento o aparición de dolor por incremento de la presión intratecal. La compresión puede ser una hernia discal, osteofitos o tumores obstruyendo el canal medular. Esta prueba, como en esta imagen, no se hace de esa forma. El paciente se le pide estar sentado y entonces al paciente se le limpia bien la mano, bueno, se le da gel o se le lava bien las manos y se lleva el pulgar hacia la boca. Y lo que tienen que hacer es inflar los cachetes y mantener el aire dentro de los cachetes. Mientras el clínico se pone arriba con la palma y da unos golpes con la cabeza derecha y generando un movimiento de vibración directo en toda la columna y provocar dolor si hay una hernia discal o una radiculopatía. Y bueno, pues en la práctica vamos a ver cómo se hace la colocación de infiltración paravertebral no profunda y profunda. ¿Va? Bueno, pues entonces vamos a la práctica.